Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a su programa Ni Más Ni Menos. Este es un esfuerzo de comunicación que realizamos de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche por su canal 58, con el objeto de compartir con ustedes las informaciones, los temas impactantes, y además de llevar las informaciones, hacemos comentarios sobre las opiniones, nuestras opiniones sobre los mismos. Pudiéramos estar en lo cierto o no, pero siempre lo hacemos con el ánimo de construir, de aportar en la concepción de lo que debe ser la conformación de un verdadero Estado social y democrático de derecho, como lo consigna nuestra Constitución. Les recordamos además que, además de por su canal 58, este programa usted puede verlo a través de todas nuestras redes sociales. Y si no puede verlo en directo, puede verlo en diferido a través de nuestro canal de YouTube. Programa Ni Más Ni Menos, la fecha, el día que le interesa ver, y ahí estará colgado sin edición y sin comerciales. Puede darle me gusta, puede darle a seguir, a la campanita, puede hacer sus comentarios. Y como cada jueves, vamos a invitarle a compartir con un brillante joven abogado que ya no necesita presentación, y desde hace mucho no la necesita. Chesnel de Jesús Calcaño, que no es de los Calcaños del hombre aquel de la lucha. Es de los Calcaños de San Pedro de Macorís, porque aquí hay dos líneas de ese apellido. Al Calcaño, y en San al Pedro de Calcaño Macorís, con ñ y al Calcaño con pero es el mismo. Lo que pasa es que como hay con otros apellidos, han creado distorsiones del mismo. Pero sí, las raíces de los Calcaños de San Pedro de Macorís y de los Calcaños de Samaná son raíces cocola de las islas, a pesar de que si usted nos ponemos a buscar lo que es las raíces del apellido, vamos a verificar que ese apellido es español. Pero como todos sabemos, muchos de los apellidos le fueron colocados a los esclavos para identificar a quién pertenecían. Por eso hay algunos apellidos que tienen unos pronombres posesivos, por ejemplo, como de Marte, de Méndez. Es decir, que tienen ese pequeño elemento de lenguaje para hacer saber a los demás que esa persona era una posesión de esa casa, sí, o de esa familia. Sí. Para mí, como siempre, un placer estar por aquí viendo cómo está el ambiente en estos días, que ya vamos para marzo, el año va bastante rápido, y vemos que hay muchas informaciones que nos sin duda alguna. Pero yo quiero empezar lamentando. Ahí tenemos una foto de una pareja de esposos que lamentablemente vio terminar su vida en el día de ayer. La gente lucubra mucho y se hacen, a veces se llevan comentarios que no van por donde debieran ir, porque no nos queda más que lamentar esta tragedia y caramba, decir que siempre hay más y mejores oportunidades de vivir siempre y cuando usted se lo proponga. Que no hay ni por qué terminar con su vida ni por qué terminar con la ajena. Que lo más importante es vivir en paz, en santa paz. Tener esa tranquilidad que emana de esa paz que usted mismo se puede proporcionar si se dispone a hacerlo. Entendiendo que en la vida hay momentos de felicidad, hay momentos de amargura, hay momentos de dolor, hay momentos de placer, y que tenemos que convivir con ello. Lo importante es saber balancear estas diferencias. Y ojalá que estos hechos no vuelvan a repetirse, ni en Moca, ni en el país, ni en ninguna parte del mundo. Es muy lamentable todo esto. Mira, Ramón Arturo, con respecto a ese hecho que muy bien tú enmarcas y que a nosotros nos tiene que ocupar como seres humanos, como personas que vivimos en esta villa heroica y que tenemos relación con esta ciudad, hoy nos tocó a nosotros, lamentablemente, como nos ha tocado otras veces. Y hablando de posesiones, como decíamos de los apellidos, lamentablemente nosotros los hombres todavía no hemos roto con esa cultura machista que nos hace entender que
las mujeres son una posesión, nos pertenecen. La realidad es que cuando una persona está con otra es por una elección, porque quiere así hacerlo, pero también tenemos que entender que en esta sociedad de hoy, una sociedad en la cual lo que más importa es el dinero, no importa de dónde venga, se ha roto un poco lo que es la confianza y la articulación familiar. Al margen de ello, debemos decir que quitarle la vida a otra persona nunca va a ser una opción. En ningún contexto, nunca va a ser una opción. Y lo más valiente siempre es hacerse a un lado cuando ya la relación está rota, cuando usted no siente seguir con esa persona. Y si siente una obsesión con esa persona, siempre es recomendable buscar una ayuda psicológica. Como Estado hemos fallado en el caso de la violencia de género intrafamiliar. Desde el año 97, cuando hicimos la reformulación del Código Penal con respecto a estos delitos con una ley especial. Pero yo creo que como Estado, más que la persecución penal que no ha funcionado en estos hechos, tenemos que reevaluarnos a nivel sociológico. Que no debe ser el objetivo de un Estado, perseguir penalmente. Vamos a evitar que sucedan los crímenes y los delitos. Y usted dice, bueno, ¿y cómo lo evitamos? Claro. Fácil de evitarlo. Es decir, lo más fácil está en unos planteles que nosotros tenemos pintados de amarillo, que se llaman escuelas. Si nosotros enseñamos a nuestros niños lo que es la paternidad responsable, lo que es el valor de la familia, lo que es el valor de la pareja, lo que es también la independencia, el valor de la vida, sin importar que esta vida corresponda a un gato, a un perro, el amor propio, como dice un amigo mío, que me dice, Chesnel, yo siempre tengo que quererme más que los demás, y no es verdad que por una persona yo voy a fracasar o yo voy a lacerar la vida de alguien. Entonces lamentamos ese hecho y le pedimos a las personas, señores, siempre la solución va a ser separarse, alejarse de esa persona, porque lo que más hay en este mundo son personas. Realmente, sí, eso sí, indiscutiblemente. Bueno, Chesnel y amigos televidentes, mire, el Intran, además de poner en vigencia o sacar a la luz un nuevo formato de licencia de conducir, un nuevo plástico más moderno, contentivo de otros aditivos que tienden a evitar, primero, falsificaciones, a evitar situaciones difíciles. También ha puesto en práctica uno de los métodos que existen para la obtención de esta misma licencia, y es el examen, lo que llamamos el examen práctico. Ya el examen práctico, según determina el Intran, que debemos recordar que el Intran es el Instituto de Transporte Terrestre, que es quien tiene a cargo no solamente la movilidad en la circulación vial, sino la obtención de la licencia de conducir y el manejo de la misma, que antes correspondía a Tránsito Terrestre, que era una dependencia de Obras Públicas y Comunicaciones. Pues el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre informó en el día de ayer la eliminación definitiva de los simuladores y la implementación nuevamente de los exámenes prácticos y teóricos para todas las categorías de la licencia de conducir, como parte del proceso de fortalecimiento y modernización del Sistema Nacional de Licencia. Esta medida busca garantizar que cada solicitante cumpla con los requisitos administrativos y demuestre los conocimientos y habilidades necesarias para conducir de manera segura. La disposición aplica tanto para quienes gestionan su licencia por primera vez, como para aquellos que deban completar el proceso establecido por la norma vigente. Esto ha provocado, Chesnel y amigos televidentes, que muchas personas planteen sus posiciones respecto a esta decisión. Unos están a favor y otros están en contra, y por ejemplo, llama la atención la posición de Juan Marte, quien es el presidente de la Central Nacional de Trabajadores de Transporte, CNTT, radicado, es un cibaeño muy conocido de Santiago, y calificó como grave retroceso la decisión del Instituto Nacional de Transporte de eliminar los exámenes digitales para la obtención de la licencia, sobre todo afirmando que en épocas de tecnología, cuando todo se está tecnificando, volvemos a
a una etapa que prácticamente es esta posición tiene sus contradictores. La gente piensa que un simulador lo puede manejar cualquier avispado en materia, pero no así cuando sale a la calle a enfrentarse con el diario, independientemente de que normalmente esto es examen práctico, porque yo lo tomé hace mucho tiempo. Usted lo toma en áreas normalmente que no son muy transitadas. Y no son. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta situación? Yo creo que, como dice un amigo mío, hay que irse bien lejos con respecto a esa situación. Ese problema, porque es una situación que a mi juicio se va a extender, y no quiero ser ave de mal agüero, como decimos, pero ese problema viene del año 2004-2005, con el inicio del segundo gobierno del presidente Leonel Fernández. Cuando estaba escrito, porque ¿qué pasa? Antes de existir el Intran, existían lo que era la OTT, existían un sinnúmero, le estoy hablando, más de 10 o 15 instituciones del Estado que por un lado o por otro tenían que ver con la regulación del tránsito. Con la creación del Intran, lo que se hizo fue unificar todas esas oficinas que estaban de manera particular y colocarla en un solo elemento estatal, sí, que sí es independiente, tiene presupuesto propio, pero tiene adscripción al Ministerio de Obras Públicas, que antes se llamaba Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Entonces, ¿qué sucede? Al final del año 2004-2005, al inicio del gobierno de Leonel, antes de lo que fue la ley 340-6, se hizo no una licitación, porque no se podría decir que ese tiempo se llamaba licitación, sino que se le prestó, se le asignó un contrato a una empresa que se llama Decolor, que es una empresa que tiene una sociedad con una parte internacional, que todos sabemos que la parte dominicana la dirige el señor Jochi Gómez, que tuvo la situación, que está sometido por el caso de Hugo Veras, y que todos lo hemos visto, que fue anterior director del Intran. Sucedió que Decolor, con la llegada de Decolor, se inició una modernización, hay que decirlo, de los procedimientos para la obtención de la licencia de conducir. Que antes, para usted tener una licencia de conducir, todo el mundo lo sabía, habían unos espacios o llamadas escuelas que tenían un contubernio con inspectores que tenían que ver con la evaluación de la licencia, y se daba un dinero, usted le pagaba por ese curso, pero también se daba un dinero extra para que ese inspector fuera de alguna manera, diría yo, convencido por estas personas de estas escuelas para agilizar el proceso de la licencia. A veces se la ponían en China a las personas para que la persona se quemase y luego entonces tener que recurrir a una coima para poder pasar. Y todos recordamos el cuento de los 500 pesos, de usted se quemó y le pasaron esos 500 pesos ahí de una vez, inmediatamente pasaba. Entonces, con Decolor yo le puedo decir, yo renové mi licencia hace como 2 años. Yo fui a Bellaterra en Santiago, yo fui con mi impuesto y en menos de 25 minutos yo estaba afuera con mi licencia renovada. En menos de 25 minutos. Usted tenía todo un... El asunto de la simulación de los simuladores no es para renovar. Sí, no, cuando tú vas a cambiar de categoría o cuando tú ibas a sacar la licencia por primera vez. Pero independientemente de ello, las personas se están quejando porque la mayoría de los que van a renovar, porque hay innumerables situaciones. Otra de las situaciones ahora que se presentan, a propósito de lo que tú dices, por ejemplo, cambio de categoría, que si tú vas a cambiar de categoría 2 a categoría 3 y 4, tú tienes que llevar el vehículo. Tienes que examinarte. Por ejemplo, yo tengo categoría 3. Yo la voy a cambiar a categoría 2, porque lo que hace es que me acorte el tiempo de renovación por mi edad, del tiempo de vigencia de la renovación. O sea, a mí por la edad, cuando yo fui a renovar, en vez de 2 años, que era de 4 años, debe ser de 2. A mí el caso es de 1 por la categoría. O sea, yo la renové hace ya y ya tengo que renovarla de nuevo. El asunto de esto es que si tú vas a cambiar de categoría 2 a 3, tú vas de liviano al primero de los pesados. Exacto. Entonces tienes que tomar un examen. Está correcto, pero entonces ahora se está proponiendo que antes tú lo hacías mediante un simulador, claro, para tú probar la destreza de que tú sabías manejar ese tipo de camiones dependiendo de los ejes que tiene,
Pero entonces ahora tú tienes, Ramón Arturo, tú vas a tener que llevar un camión. Es decir, tú necesitas cambiar para un camión de varios ejes. Tú tienes que llevar el camión. Pero tú no estás de acuerdo con No, claro que no estoy de acuerdo. Porque si nosotros tenemos la modernidad para agilizar los procesos, ¿por qué tenemos nosotros que venir a esa interacción que había del ciudadano con un inspector sabiendo aquí las cosas que se dan? Entonces, ahí lo que había era un deseo, porque ese fue el planteamiento que se dio, de quitarle ese contrato a Jochi Gómez. Y yo te puedo decir. Pero pudieran quitársele el contrato a Jochi Gómez y que siga igual. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, pudieron haberle quitado el contrato, pero que se viera que la manera como se iba a implementar iba a ser nuevamente, mantenerse ágil. ¿Qué fue lo que se priorizó? Y es mi opinión. Priorizó quitarle el contrato y la empresa nueva no tiene los equipamientos porque Decolor ya tiene desde el año 2005 con ese contrato. Entonces, los PLDistas le dan un contrato a Jochi Gómez que es PRMista y los PRMistas se lo quitan. Bueno, hay una situación que tú y yo sabemos que hay unos temas ahí de intereses porque es un contrato muy jugoso. Sí, ese contrato de la licencia y ese servicio. O sea, que no tiene nada que ver con lo político, sino con lo económico. No, yo creo que tiene que ver más con lo empresarial, una lucha empresarial y económica que había. En sentido general, para concluir con este tema, ¿estamos retrocediendo con esta decisión? No solo eso, hay algo que yo te quiero decir antes que nosotros cambiemos de tema y lo ratifiqué esta mañana viendo algo que tenía que ver con eso. Con el tema de Jochi Gómez, toda esa data recogida de todos esos años, eso no fue devuelto al Estado Dominicano. Toda esa data, por eso que ahora hay problemas también. Yo no sé si tú viste en las noticias que habían gente quejándose de que le estaban diciendo que ellos tenían duplicidad o que ellos habían ya sacado la licencia cuando nunca habían sacado licencia. Pero es porque ahora van a tener que iniciar con una nueva base de datos, al parecer alimentada de quizá la base de la Junta Central Electoral y demás. Pero toda esa data, que nosotros no sabemos qué se va a hacer con esa data, quedó en manos de esa empresa. Entonces, yo estoy de acuerdo con los procesos competitivos y que se hagan las cosas, pero nosotros no podemos, para querer afectar un interés empresarial, afectar a los usuarios, porque a mí personalmente, a mí no me interesa de quién lleve el contrato y quién se eche dinero a los bolsillos. A mí lo que me interesa como ciudadano, que cuando yo necesite renovar mi licencia de conducir, yo lo pueda hacer de manera ágil. La misma empresa que ahora mismo va a proveer de la licencia es la que contrató la Junta Central Electoral para la cédula. Eso se dice, se dijo, pero la Junta Central Electoral hizo un comunicado desmintiendo eso, diciendo que no, porque también se quiso decir que también era la misma empresa del pasaporte, pero no, la Junta Central Electoral, y es la información que yo me circunscribo. Que se dicen que está ligada a un asesor del Poder Ejecutivo de origen haitiano. Hay un tema con... Yo digo, y te voy a decir algo, eso yo lo escuché también. No importa el origen que él tenga, vuelvo y te lo digo, se lo pueden dar a los tailandeses. Lo importante es que el servicio público funcione. Y en este caso, y debo yo decir, el servicio público en manos privadas demostró desde el año 2006 que funciona. Es decir, que nosotros a veces tenemos esa reticencia de que no se le den a empresas privadas, pero funcionó. Y esperemos, vamos a pensar, Ramón Arturo, que es la falta de pericia que ellos tienen, que están iniciando un nuevo servicio y que se va a mejorar, porque lo que queremos es el bienestar para todos. Sin duda alguna. Vamos a nuestra primera pausa comercial y cuando retornemos continuamos con temas interesantes para ustedes. No le cambien. Gracias por mantener nuestra sintonía. Este es su programa, ni más ni menos. Como cada jueves, hoy tenemos la grata presencia de Chesner Calcaño. Chesner, algo que necesariamente no tiene que ver con el tema que tratamos anteriormente del Intran y la forma y manera de obtener la licencia de conducir. Pero se mezcla. Sí. Tenemos un caso muy particular de los parqueadores. Miren, el día de hoy, el Listín Diario trae un interesantísimo trabajo respecto a algunos jóvenes, otros no tan jóvenes, que están en las calles y en Moca no escapa a ello, que se dedican a ubicarle a usted y a cobrar un parqueo en la calle. Algunos lo hacen de buena forma y te dicen, mira, dame algo. Y otros que tú tienes que darme.
porque yo estaba cuidando, yo te cuidé del vehículo y te le pone un cartón para que el sol no lo caliente. Esta situación se está dando y ha sido causal de varios inconvenientes y en algunos casos de tragedias. Los parqueadores informales de vehículos toman los espacios públicos como lugar de trabajo para conseguir un sustento diario y aunque conscientes de que las calles son públicas y no tienen dueños, entienden que ese servicio por el cual ellos cobran es bien llevado, bien asumido por ellos. Con la cantidad de personas que se han dedicado desde años a este oficio, las calles se han convertido en empresas ambulatorias donde se buscan miles de pesos, par de mil pesos en días malos y en otros días mucho más de ahí. En algunas ocasiones, aunque hay muchas personas que no obtemperan o que de buena forma le dan lo que le piden, hay otros que te dicen son 1,000 pesos o son 500 pesos y ahí las cosas cambian. Por ejemplo, en la ciudad de Santo Domingo es muy notorio el que va por el Congreso Nacional o por el Palacio, por la Suprema Corte de Justicia, por los Palacios de Justicia, normalmente sitios que acuden uno de aquí, desde el interior, se encuentran con estos casos. Hay un parqueador que es entrevistado y dice que si no ve inconveniente, dice, bueno, yo he tenido que mandarle a vaciar las 4 gomas a personas que no quieren pagar después que uno lo ayuda a parquear. Porque ellos entienden que eso es que son cubículos, un terreno de ellos, un terreno de ellos. Y que hay que pagarle por esa vaina. En Moca se ha estado dando, inclusive recientemente, el doctor Rivas estuvo planteando la necesidad de que el ayuntamiento, junto con las demás autoridades, busquen la forma de evitar esto, porque hay veces en que unos y otros ciudadanos nos hemos visto envueltos en ciertas dificultades con esta gente que entienden que hay que darle dinero obligado, tiene que pagarme. Y estas cosas suceden cuando no hay amparo para la ciudadanía por parte de las autoridades, independientemente de que así como hay propietarios de negocios que el frente es de ellos, inclusive casas privadas que no quieren que le parqueen en frente de su casa, así hay parqueadores que entienden que eso es de ellos y ellos tienen que cobrar por eso. Mira, Ramón Arturo, yo creo que, como diría un amigo mío, eso lo define ese problema una palabra: planificación. Si nosotros como República Dominicana hemos tenido problemas en planificarnos, y yo te voy a poner un ejemplo práctico. Todavía es el momento que el desagüe que existe en la zona colonial, y tú vas a decir que tiene que ver este tema con esto, pero todavía un desagüe que se construyó hace muchísimos cientos de años, todavía es suficiente para la zona colonial y desagua la zona colonial, porque se hizo no pensando en la población existente, sino en la que iba a haber en el tiempo. Nosotros en este país no nos hemos planificado. Hemos dado permisos para hacer edificios, hacer negocios y no hemos priorizado los parqueos. Yo creo, por ejemplo, y pasa con el ayuntamiento, como que otros ayuntamientos han tenido la buena intención, porque tienen buena intención, de regular los espacios públicos para el tema de los parqueos. Pero yo entiendo que antes que sancionar, tú tienes que crearle los espacios de parqueos públicos a las personas. Claro. Yo hablaba contigo esta mañana y te decía que aquí se podrían crear alianzas público-privadas para personas que tienen espacios cerca del mismo casco urbano que no están en uso, para que el ayuntamiento haga una alianza con ellos, se haga un parqueo adecuado, señalizado en ese lugar y que se le cobre a las personas por el tiempo a estar ahí. Ahora, después que tú haces eso, entonces yo puedo decir, vamos a recrudecer las medidas, pero
¿Qué es lo que ha pasado con estas personas? Estas personas se han aprovechado de la falta de planificación. La persona tenemos nosotros que parquearnos en la calle, dejar nuestros vehículos a la intemperie, limitar el acceso a las carreteras, a las calles, y eso se convierte como en una bola de pelos de gato. Entonces, es importante que se hagan espacios. Esa situación que tú dices, donde hay personas que han matado parqueadores, o parqueadores han matado personas, o personas han tenido inconvenientes, y cuando tienen inconveniente con el parqueador, le salen 5 más y le entran a golpe a personas. Entonces, el Estado tiene que hacer una sinergia para perseguir de que eso no pase, pero también para buscar no solo la medicina que quite el dolor, sino la medicina que quite el mal que causa el dolor, que es la falta de espacios para parqueo. Entonces, hay que crear eso. De lo contrario, va a seguir pasando. Yo te contaba, muy brevemente, que también hay que regular el tema de los conciertos. Aquí la gente viene y te hace un concierto en un estadio. Pero ¿qué pasa, Ramón Arturo? Cuando tú vas a llegar al concierto, que lamentablemente en este país, como no hay transporte público eficiente y decente, para tú llegar limpio a tu casa, como tú te fuiste y no enfurecido, tenemos todo que irnos en nuestro vehículo privado. Cuando tú llegas, Ramón Arturo, y te conté qué me pasó, 1,000 hasta 1,500 pesos te piden. Hasta 1,500 pesos te piden por un parqueo, pero en un parqueo, cuando digo un parqueo, es un espacio de la calle, porque no es que ellos tienen un recinto sellado de ellos, no. Y yo recuerdo que con un compadre mío estaba, y yo le decía que yo no lo quería pagar, y el compadre mío me dice, compadre, páguelo, porque ahorita venimos del concierto, usted va a hacer una mala sangre, o le llevan la goma, o se la pichan, o le rompen los cristales. Entonces yo tuve que darle pendejamente mi dinero, porque también los organizadores de los eventos no se cercioran de asegurar a las personas que van de que tengan un espacio para parqueo. Entonces es un desorden por todos los lados. ¿Y qué es lo que pasa cuando un país no se organiza? Bueno, que siempre aparecen un grupo de habilidosos que se benefician de eso. Y a mí me llamó algo mal la atención. Había muchos policías en ese lugar. Pero no, nadie se metía. Pero nadie se metía. Es que no, son parte de eso. Fíjate que ese joven que entrevista al Listín Diario le dice que sí, la policía me lleva, pero yo le doy lo de ellos y me sueltan y hasta me traen aquí de nuevo. ¿Sabes lo que es? Eso es una barbaridad. Y hay que poner atención a eso. En tanto que en la República Dominicana ayer se dio un caso no fortuito, es un caso común dentro del folclore político nacional, y es que, por ejemplo, el Senado de la República aprobó en primera lectura un proyecto de ley que elimina candidaturas independientes en el país. No sé si tú recuerdas, Chesner, que el Tribunal Constitucional, ante el sometimiento de una instancia que le hizo el doctor Eduardo Jorge Prat, representando a Alberto Fiallo, que era quiso ser precandidato a senador del distrito por el partido de Minú, Luego Minú se alió con la Fuerza del Pueblo, iba Omar como candidato a senador, y Alberto Fiallo entonces molesto. Quedó en el aire. Exacto, y él quiso iniciar. Que Alberto Fiallo es hijo del doctor, en este caso médico, Alberto Fiallo, quien fue mi jefe político en el Comité Intermedio Pedro Albizu Campos en el año 1974. Ahí empezó, era él y su hermano, en esa época, José Antinoe Fiallo, eran secretario general y secretario de organización. El presidente en ese momento era el exministro de la presidencia, Danilo Medina, ¿cómo se llama? Caramba. Pelú, de lente, no ha vuelto a sonar. Bueno, pero dado a esa situación que se dio en ese momento, el Tribunal Constitucional tomó una decisión un tanto extraña, se dijo en ese momento inclusive, porque mandó al Congreso de la República, prácticamente le ordenó a que debían legislar para organizar ese asunto. Mira que lo que pasa con eso, mira,
Porque ahí viene lo mismo que estamos hablando de los problemas de este país, la parte de planificación. Nosotros agarramos y confiamos en una ley. Porque el tema y lo hablamos tú y yo esta mañana, el tema de la candidatura independiente no es constitucional, es decir, no está en la Constitución que establece que existe candidatura independiente. Es la ley, ¿Qué pasa? Nosotros agarramos, parece, un modelo de ley de por ahí, lo copiamos y agarramos y entramos con esa ley de partidos. La ley 2023. ¿Qué sucedió? La manera como estaba que no es de partido, sino del régimen electoral. Como estaba articulada la manera como usted llevara una candidatura independiente, le salía más barato, como decimos en el campo, hacer un partido político o un movimiento político que usted ir por una candidatura independiente, porque los porcentajes exigidos que usted necesitaba de firmas para ver, vamos a decir, el apoyo que tenía su candidatura, era mejor formar un partido político. Entonces, Eduardo Jorge Prats, que es un constitucionalista de este país, de lo más aventajado, hizo una instancia constitucional y sobre un test de razonabilidad le demostró al Constitucional que esa articulación legal no era razonable. ¿Qué hizo el Tribunal Constitucional? Lo declaró inconstitucional esos artículos, que son como una tríada de artículos, y le dijo, mira... El 156, 157 y 158. Y le dijo entonces, Congreso, le dio una sentencia que fue interpretativa, pero también exhortativa. Crea otros parámetros que sean más razonables para que las personas puedan llevar una candidatura independiente y que tú no crees una amalgama de cosas para obligarlo a que tenga un partido político. Bueno, parece que Ramón Rogelio Henao, senador de la provincia de La Vega, un aventajado político que le ha ido súper bien en la política, que viene del Partido Reformista, diputado por muchísimos años, dejó la curul de diputado, pasó a su hijo y ahora él es senador. Y viene de un partido, señores, que es un partido que sabe manejar la arquitectura política, que es el Partido Reformista Social Cristiano. Parece que alguien lo asesoró jurídicamente, se sentaron un grupo de personas, porque el que crea que eso es él, que le salió del forro, eso es un tonto. La presentación la hicieron él y varios senadores, pero además parece, bien asesorados jurídicamente. Parece que un grupo de juristas dijeron, mira, lo mejor aquí es, como esto es un tema de razonabilidad de la ley, pues lo resolvemos fácil. Vamos a quitarlo de la ley. Pero mira lo que plantea el proyecto de ley exactamente. El Tribunal Constitucional abrió la posibilidad de que de candidaturas independientes puedan aspirar a cargos electivos y someterse al régimen de los partidos políticos tradicionales. En ese sentido, ¿qué hace el proyecto de ley recién aprobado en primera lectura? Que elimina el artículo 156 de la ley 2023, que establece que pueden proponerse candidaturas independientes. El 157, que fija los requisitos para sustentar esta candidatura, y el 158, que permite a las agrupaciones que respalden candidaturas independientes en los municipios mantengan sus estructuras locales y participen en elecciones sucesivas, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la ley. Eliminaron la candidatura independiente, simplemente. Sí, o sea, los tres artículos que garantizaban la posibilidad de que personas independientes, en el caso como Alberto Fiallo, que es abogado, pudieran sustentar una candidatura independiente, ya la ley no le permite, porque eso... Ahora mira, ahora va a haber una discusión interesante con respecto a eso, porque ahora hay una decisión del Tribunal Constitucional que le mandó a esos requisitos de una norma que ya no va a existir, porque eso está en discusión todavía no se ha aprobado, de una norma que ya no va a existir, crearle elementos de razonabilidad. Entonces ahora ya ellos simplemente mutilan la norma, pero está pasando lo mismo que Ramón Arturo y yo hemos estado discutiendo por muchos jueves. Señores, el Tribunal Constitucional, nosotros estamos pagando una nómina altísima al Tribunal Constitucional para que ese grupo de personas que están haciendo derecho, que en algunos casos sus decisiones son decisiones no tan plausibles, pero en otros casos sí, que tutelan derechos fundamentales, simplemente aquí los políticos se la están pasando por donde no del sol. Porque eso es una burla. Políticos y autoridades, una burla, como por ejemplo, una institucionalidad. Como el Ministerio Público. Pero claro que sí. Se ha pasado pero claro que sí. Entonces, ¿cómo va a ser que el Congreso de la República Dominicana, que son los que están llamados a legislar y a proteger, hacer proteger la norma también, a tutelar derechos, ellos mismos van a venir a hacer esa burla? Porque es una burla a la institucionalidad democrática de este país. Y déjame decirte, sobre Ramón todo, Arturo, a una decisión de un tribunal
cuyas decisiones, válidas sea la redundancia, son oponibles a todo el mundo. Arturo, hay un tema con eso, que lo vamos a seguir tratando otro día. ¿Tú sabes dónde ha llegado eso, Ramón Arturo? Que el Constitucional le está devolviendo sentencia a la Suprema Corte de Justicia. ¿Tú sabes lo que está haciendo? Y le está diciendo, mira, haz esto porque violaste derechos fundamentales. ¿Y tú sabes lo que está haciendo la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia? Que está agarrando y reitera su fallo y se la manda para atrás. Es decir, ¿para qué tú ves? Y si no hay un respeto, porque el Tribunal Constitucional no tiene garras para hacer valer sus decisiones, más que la institucionalidad democrática, donde en un país un tribunal toma una decisión y más el tribunal, que es el intérprete de la constitucionalidad y debe ser respetado. Entonces, como que se está, yo no sé lo que va a hacer Napoleón Esteves, que vimos una queja a inicio de este año con esa situación, pero nosotros necesitamos en este país crearle, lamentablemente, pues no deberíamos decirlo eso, porque no debería llevar garras al Tribunal Constitucional para que tenga que obligar a los otros poderes del Estado y a las instituciones descentralizadas a cumplir con las decisiones de este tribunal. De forma y manera que deberemos esperar en qué terminará todo esto, a la luz de que realmente qué va a pasar con el mismo Senado, que deberá aprobar en segunda lectura, o qué pasará cuando llegue a la Cámara de Diputados. El 2028 viene muy interesante en materia electoral. Sin duda alguna. Esto nos lleva a nuestra segunda y última pausa, y cuando retornemos tenemos otro tema de interés para compartir con ustedes. No le cambien. Gracias por mantener nuestra sintonía, ni más ni menos. Chesner, la guerra en Ucrania, tenemos unas imágenes ahí. En Ucrania no, perdón, en Irán, los bombardeos, toda esta situación genera serios problemas para Irán y la zona, que está muy convulsa, pero al mundo le trae serias dificultades por el costo económico que implica todo esto. Ya el petróleo está casi a $77 el barril. El que nosotros consumimos, el que consumen los europeos, que es el producto del Mar del Norte, el Brent, está a $84. Estaba a $60 antes de todo esto. ¿Cuál es la visión que tú tienes respecto a los efectos que para la República Dominicana y el mundo pudiera tener esta incursión? Mira, tú sabes que esa situación que está pasando en Medio Oriente, en lo que hoy se llama Irán, que es la antigua Persia, es algo muy lamentable, porque es una dificultad que viene desde muchos años, porque viene diría yo, hoy es un elemento geopolítico, pero en un principio eran por diferencias religiosas, de que quien cree en que Jesucristo sí ya vino, quien no cree en que Jesucristo no vino, que si los hijos de Abraham, que si no. Entonces, ¿qué pasa con ese polo, con ese lugar ahí? Ahí hay una enorme producción de petróleo de la mayoría de esos países que pertenecen a los OPEC, que tienen grandes pozos petroleros, y que esto afecta a dos grandes economías, que son economías que son las que hoy en día están impactando con los commodities a América Latina y a Europa, que son India y China. Porque si Irán decide cerrar el estrecho de Hormuz, lo cerró, ahí va a haber una situación que va a crear de hecho Estados Unidos plantea que pudiera escoltar, ahí es difícil, o que den la vuelta por el cuerno del África, que significan unos 10 o 12 días. Pero mira una información, ahora mismo yo voy a Bloomberg, que es una página que usted puede, bloombergindex.com. Ahora, a las 2:39 minutos, la última cotización, el West Texas, el que sirve de referencia para nosotros, está a 80,73 y el Brent a 85,52. Entonces imagínate tú, eso va a crear una inflación de la economía mundial. ¿Por qué? Porque China y la India y los otros países periféricos van a tener que buscar petróleo en otros lugares, y de alguna manera esto va a encarecer, vamos a decirlo así, el costo del petróleo, que hoy en día nosotros necesitamos el petróleo y sus derivados
para el diario vivir. Para el diario vivir. Entonces, esto crea un impacto en todo lo que tiene que ver con nuestra economía. Una situación que está pasando también es ese choque que tiene Donald Trump con España, porque España en principio no está de acuerdo con llamar a la guerra a ese conflicto. Francia, vimos lo que hizo Emmanuel Macron, que habló de aumentar sus ojivas nucleares y de apoyar a Estados Unidos en este conflicto. Entonces yo creo que ahora también va a haber una reconfiguración de lo que es la OTAN y de lo que es el poderío de Donald Trump en la OTAN, que, Ramón Arturo, es interesante porque hace no menos de un mes tú y yo estábamos discutiendo aquí del choque de la OTAN con Donald Trump por Groenlandia. Y hoy día, mire cómo se reconfiguran las cosas. La OTAN están apoyando a Donald Trump en esta situación, o algunos países de la OTAN. Y si Donald Trump decide activar el artículo 4 del Tratado de la OTAN, todos los miembros de la OTAN tendrían que unirse a este conflicto con Estados Unidos en contra de Irán. Y eso puede crear una situación a nivel mundial desfavorable en un sentido a la economía, pero que luego, no quizá en un año o dos, pudiera llevar a una reconfiguración económica, porque las guerras llevan destrucción y la destrucción de la guerra llevan construcción, y donde hay construcción hay dinamismo económico. Y hay dinero, sí, hay dinero. Sin duda alguna, todo esto, caramba, lamentablemente tenemos que enfrentar toda esta situación. Ojalá que reduzca. Anoche tocábamos este tema ampliamente y hoy tú has hecho un enfoque magistral sobre esto, los efectos que pudiera tener. Mientras tanto, aquí nos envían un comunicado de Coramoca que dice: el alcantarillado de Moca informa a los usuarios que actualmente registra un déficit en el caudal del agua de la planta potabilizadora por el agua que llega de Santiago. Tiene un déficit de 8 millones de galones diarios, lo que implica una baja en la operación de la planta potabilizadora de La Dura. En esta reducción en el caudal está afectando la distribución del servicio de agua en diversos sectores del municipio de Moca, entre ellos Los López, el barrio Manuel Rodríguez, Mejoramiento Social, Estancia Nueva, Villa Carolina 4, Eurípides, Residencial Lolita, Villa Estancia, Villa La Estanza, Sabana Cacique, La Soledad, La Manzana, Algarrobo, Monte de las Aguas, La Ortega, Santa Rosa, Higuerito, La Rosa, El Mirador y el centro de la ciudad, prácticamente Moca entera. Hay que preservar el agua, tratar de economizarla para evitar quedarnos sin ella. A ustedes gracias, Cherner, gracias y complacido de tenerte cada jueves aquí. Mañana a las 7 de la noche estaremos aquí como de costumbre. Buenas noches. Pasen buenas noches.